Hemos estado hablando acerca de la visión que Dios nos dio para este año 2026, aquí específicamente para la Viña Querétaro. Y quizá si nos estás visitando te voy a dar un poquito el contexto de nuestra visión para este año, lo que Dios nos habló y nos mostró. Y literalmente la palabra que nos dio a final del año pasado estaba basada en el Salmo 24, de estos 6 versículos, y 2 palabras que vamos a estar afianzando todo este año es afirmados y cimentados. Afirmados y cimentados en la palabra de Dios. Y 3 cosas es la que vamos a estar hablando a lo largo del año, y es pertenencia. ¿A quién le perteneces? Le perteneces a Él, no te perteneces aquí. Y queremos hablar y vamos a estar hablando acerca de tu identidad, y mi identidad está en Cristo. Esto es lo que queremos. Pero también vamos a hablar acerca del crecimiento, es la segunda cosa que Dios nos está llamando. Él nos afirma en su palabra y nos establece por el poder del Espíritu Santo, para que caminemos juntos en la fe, para que podamos madurar y podamos tener discernimiento en nuestra vida. Y el tercer punto es compromiso, para que puedas tener compromiso, no con una iglesia local, que sí es importante, pero queremos enfocarnos en tu compromiso con Él, que seas el resultado de ser afirmado y establecido es una vida transformada. Y queremos verte, porque aquí en la Viña caminamos guiados por el Espíritu Santo, con obediencia, con santidad y con disponibilidad de unirnos a lo que Dios ya está haciendo. La historia de esta casa así es, así inició. Nos unimos a lo que Dios ya estaba haciendo y estamos confiando y estamos creyendo que Él va a seguir bendiciendo y Él va a seguir trayendo su bendición para nuestras vidas. Y ahora sí, abre tu Biblia ahí en el Salmo 24. Si no la traes, no te preocupes, va a aparecer en pantalla, y el mensaje de hoy así se llama: Raíces invisibles, fruto visible. Y vamos a leerlo. El día de hoy leo en esta traducción. Yo generalmente uso la Nueva Traducción Viviente y cualquier otra traducción, pero cuando estaba orando, estaba teniendo mi tiempo con Dios, estaba yo leyendo esta traducción, porque les voy a decir una cosa. Me he hecho un hábito de que cada año leo la Escritura en una traducción de la Biblia diferente. Y el año pasado me tocó la Nueva Versión Internacional, y justo cuando estábamos terminando el año, pues Dios me mostró esa porción. Pero vamos a la Biblia. Y dice, versículo 1, dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Porque Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. El Dios de su salvación le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y después tu Biblia a lo mejor va a tener una palabra ahí que dice Selah. Y Selah significa detente y piensa al respecto. Detente y piensa al respecto. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, toma el control de mi persona. No permitas que diga nada que vaya en contra de quién eres tú, Señor Jesús. Que no permitas que diga nada que vaya en contra de tu verdad, en contra de tu palabra. Señor, queremos crecer, queremos ser afirmados y afianzados en ti. Queremos cimentar nuestra vida en ti, queremos construir en ti la roca eterna, la roca perfecta, el ancla de nuestra vida. No somos perfectos, pero te buscamos a ti para dirección, porque queremos depender de ti, porque queremos vivir vidas que reflejen quién eres tú. Que la gente pueda vernos y pueda ver la diferencia y que puedan decir: yo quiero lo que ellos tienen. Y lo que nosotros tenemos es vida, vida eterna. Te tenemos a ti, tenemos esperanza, tenemos seguridad. Señor, toma el mensaje, Espíritu Santo, del día de hoy y divídelo en mensajes individuales, y que cada persona bajo el sonido de mi voz
pueda escucharte a ti hablando, a ti ministrando, y no a mí, sino a ti. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, y que la meditación de mi corazón, Señor, pueda ser un olor fragante para ti en esta mañana. No podemos venir a tu presencia, no podemos abrir tu palabra sin ser tocados por ella. No podemos salir como venimos, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra tiene poder. Toca nuestros corazones, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes han visto un bonsái? ¿Cuántos saben que es un bonsái? Es un arbolito así chiquitito. ¿Y cuántos han visto también o saben lo que es un roble? Un árbol así enorme, gigante. ¿Sabías que tanto el bonsái como el roble comparten el mismo ADN? Tienen el mismo ADN. O sea, el bonsái pudiera ser un arbolote gigante. ¿Pero por qué está chiquito? Porque vive en un ambiente controlado. Se le cortan al bonsái, se le cortan las raíces principales para que no pueda crecer. Y está ahí plantado, ahí controlado, y se le planta en una maceta que es poco profunda. Y ahí vive seguro el bonsái, ¿verdad? Ahí vive, nadie lo pisa, le ponen el agua a la medida. Pero esta aparente seguridad es exactamente lo que le impide crecer y volverse un gran roble gigante, duro, frondoso. Y lamentablemente muchos de nosotros vivimos con el síndrome del bonsái. O sea, tenemos el ADN de Dios, porque dice Efesios que cuando creíste, ¿quién vino a ti? Efesios 2 dice, cuando escucharon el mensaje, cuando creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él vive en ti. Tenemos ese ADN en nosotros. Y a veces tú puedes ver que hay personas que vienen a la iglesia y que tienen años en la fe. Parecen maduros. Pero la realidad es que sus raíces ya toparon con el fondo de plástico o con la maceta, porque está muy poco profunda. Han cambiado crecimiento por comodidad. Y yo no quiero, a mí no me gustaría tener una vida así, que yo haya cambiado mi crecimiento espiritual por comodidad. Están restringidos, no porque Dios quiera, sino porque se han conformado con una vida espiritual pequeña y controlada, a cuentagotas. Si el único alimento, si la única palabra que recibes es el domingo o cuando vas a la iglesia, tenemos un problema. Porque estás viviendo a cuentagotas. Estás viviendo a cuentagotas. Aquí en la viña, este año, Dios nos está desafiando. Él quiere formar, el Espíritu Santo quiere formar una comunidad espiritualmente firme, que esté arraigada en Cristo. No queremos ser bonsáis de exhibición. Bueno, al menos yo no quiero ser bonsái, que se ven bonitos nada más los domingos. Queremos ser un viñedo real, que dé sombra y que dé fruto de lunes a domingo, 24/7. Pero para eso tenemos que ver el diseño original de Dios. En los minutos que tengo, vamos a ver la diferencia entre una maceta segura y vivir sobre el fundamento de Dios. Ve el versículo 2 del Salmo 24, dice, porque Él afirmó la tierra sobre los mares. Vamos a ver el verbo, afirmó. Aquí en hebreo la palabra significa poner un cimiento inamovible, algo que no se puede mover. Pero lo impresionante no es qué fundó, sino en dónde lo fundó. ¿Qué dice el texto? Lo fundó ¿sobre qué afirmó la tierra? Sobre los mares. Y aquí hay un detalle cultural. En la mente hebrea, en la cosmovisión del judío, el mar no era un lugar de vacaciones como tú y yo podemos entender, que nos vamos a la playa y hoy podemos elegir qué quieres, Pacífico, Atlántico o el Caribe, depende, ¿no?
Depende de nuestros bolsillos, podemos elegir y nos vamos de vacaciones. Pero en la Escritura, el mar representa caos, representa lo indomable, representa esos abismos peligrosos, representa también lo desconocido. Y vemos aquí un contraste. Maceta, fundamento. Maceta, el control humano. Y el diseño de Dios es su soberanía divina. El bonsái vive en una maceta porque ahí es segura. Es un ambiente controlado. No hay olas, no hay bestias, no hay tormentas imprevistas. El dueño del bonsái controla la tierra y el clima. Porque pones al bonsái en un lugar bonito, ahí en una maceta bonita, y le das su agua con gotitas. Pero sabes, es una seguridad artificial. Está controlada. El diseño de Dios, por el contrario, nos habla de la soberanía de Él. Soberanía es que Él puede y lo tiene todo controlado, tiene todo bajo su control. El texto nos dice que Dios tiene tanto poder que Él es capaz de establecer tierra firme justo por encima del caos. Y quiero decirte, hoy tienes que escuchar esto, Dios quiere establecer tu vida aún por encima del caos. Pero ¿qué dice el texto? Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Y esa maceta, ese bonsái, representa nuestro deseo por controlar nuestra propia vida. Y a veces así eres y a veces así puedo ser yo, que pensamos, si me quedo en esta cajita religiosa, nada me va a pasar. Aquí estoy bien, aquí estoy seguro. Solo voy a la iglesia una vez a la semana o 2 veces a la semana y se acabó. Pero esa es una ilusión. Esa no es la realidad, esa no es la vida. Los mares representan la vida real. Economía inestable, una cultura difícil, crisis familiares, abandono, relaciones de ruptura, un diagnóstico ahí que te dio el doctor. La vida así es. Y esas cosas son indomables para nosotros. O eso creemos. Dios no te diseñó para esconderte del caos en una maceta pequeña. Él te diseñó para estar firme sobre las circunstancias de la vida. Salir de la maceta es renunciar a tu falsa seguridad para pararte, posicionarte, establecerte sobre la soberanía de Dios que domina cualquier tormenta. Cualquier tormenta. Crisis financiera, despido, problemas de salud, divorcio, lo que sea. La soberanía de Dios domina cualquier tormenta. Dios, estoy convencido, Dios no diseñó este año 2026 para que tú y yo estemos cómodos, protegiéndonos del mundo dentro de las 4 paredes de la seguridad que nosotros mismos hemos establecido. No. El decir, no me muevo, me quedo aquí, me voy a proteger, eso es mentalidad de maceta. Dios no te llamó a tener mentalidad de maceta, Dios te llamó a tener mentalidad de roble. Dios nos llama para establecernos en su palabra, en su verdad, en quién es Él. No fuimos llamados a huir del caos, escúchalo. Fuimos llamados a llevar el reino de Dios justo en medio del caos. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y yo sé lo que es tener o vivir caos. Cuando tenía muchos años atrás, me enfermé, empecé con desmayos. Estaba en Guadalajara, estaba en la escuela bíblica, estaba estudiando. Jesús Manuel estaba conmigo y de la nada empecé a tener desmayos, así en la calle. Empecé a perder fuerzas, no podía ni siquiera cargar mi Biblia, luego no podía caminar y entonces vino el día en que me desvanecí.
Jesús Manuel y otros me llevaron al cuarto y ahí convulsioné por la primera vez. Y los médicos no daban con lo que me pasaba, hasta que finalmente vino el diagnóstico. Un severo caso de epilepsia y un tumor. Quizá, Laura, me vas a corregir la palabra porque confundo. No sé si es lóbulo parietal frontal izquierdo. Ahí estaba el quiste. Y por muchos años viví con la enfermedad. No podía subir escaleras porque el esfuerzo era tanto que me faltaba oxígeno, suelo. Me ponía en estado vibratorio. Luego se me empezó a ir el ojo y la boca, así. Y de pronto la mitad de mi cuerpo empezó a dejar de responder. Así fui a la universidad y una profesora me vio y me dijo, tú estás mal, te está pasando algo, córrele al hospital. Gracias a Dios, el seguro me llevó al hospital donde estaba mi neurólogo y me dijo, estuviste a nada de un derrame. Por nada, por poco ya no la cuentas. Y llegó un punto en mi vida en que la enfermedad fue progresiva, fue progresando más. Y ocupaba que me dieran de comer, ocupaba que me bañaban. Todo. Y en un momento yo dije, ¿quién va a querer a una persona como yo enferma? Señor, tengo 20 años, 22, 23. Y un día estaba yo ahí en el sillón y tuve este momento con Dios y dije, tengo de dos sopas. O me tiro a la miseria, a la conmiseración, o decido creerle a Dios. Yo no sé qué es lo que tienes para mi vida, Dios, le dije. Pero yo entendí algo. Dios me llevó a entender que mi enfermedad me hacía depender de Él y buscarlo. Y te va a parecer raro, pero yo nunca oré por mi sanidad. Yo le dije, Dios, si el ser sano va a hacer que me olvide y me aleje de ti, no me sanes. Y empecé a servir y empecé a compartir lo que Dios me decía y cómo podía tener gozo aún en medio de la enfermedad. Pasaron los años y fue evidente que tenía que ir a estudiar al seminario. Y fui a hacer mis chequeos, mis análisis, todo, porque pues iba a salir del país y entonces ocupaba llevarme todo para poder un neurólogo a donde iba y lo que fuera. Y recibo la llamada del neurólogo de su oficina que me decía, necesito que vengas. Y yo pensé, ya descubrió algo. Algo salió ahí, ahí estaba el caos, ahí estaba la tormenta. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Llegamos al consultorio y el doctor tenía mis análisis todo ahí. Encefalograma, electroencefalograma, la otra cosa que te meten en el tubo, que te inyectan por aquí, que duele horrible. Todo. Y me dice, yo no sé qué sucedió. Porque tengo en mis manos los resultados de una persona asombrosamente sana. Aquí no hay rastro de lo que te traté por tantos años. A pesar del mar, yo decidí creerle a Dios. Y yo sé que hoy Dios sana. Yo sé que hoy Dios restaura. No hay dolor, no hay problema que no pueda resistirse al poder de Dios. Pero sabes, a veces hemos convertido nuestra fe en una maceta decorativa, porque nos da miedo el mar de la vida real. Y ese es el problema, escúchalo, la maceta te ofrece seguridad a cambio de crecimiento. Las raíces en esta macetita, bueno, si fuera de verdad, toparían rápido con el plástico. Pero, escucha esto, una fe que topa con pared cuando llega un problema es una fe que se seca. Una fe que topa con pared cuando llega el problema es una fe que se seca. Quizá va a aparecer en pantalla ahí. ¿Por qué? Porque no sabes a dónde ir. No sabes a dónde recurrir. Aquí dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza.
Clama a mí y yo te responderé. Mis caminos no son como los tuyos. Toda palabra que yo envío a la tierra no regresa a mí, sino hasta que produce el fruto para lo cual fue enviada. Donde había espinas, ahora va a haber rosas, cipreses, dice el texto. Y esto servirá de señal. Estoy citando Isaías 56, creo, 55. Ahorita te lo digo al final. Y esto será señal. Por eso te decía, queremos vivir una vida fe. Tus raíces y mis raíces espirituales no necesitan un recipiente que las proteja. Necesitan un fundamento que las sostenga. La religión nos encierra para que no te pase nada. Jesús, por el contrario, te saca a la intemperie. No porque no haya tormentas, sino porque Él es el único que puede darte firmeza sobre las olas. Jesús te saca de la intemperie, no porque no haya tormentas, sino porque Él es el único que puede darte firmeza sobre las olas. Y esto nos lleva a una pregunta vital importantísima. Si Dios nos planta en medio de la realidad sobre un mundo caótico, ¿de dónde sacamos vida para no secarnos? Si ya no estamos en esa maceta protegida, ¿quién nos alimenta? La respuesta está en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 24, que dice, la estableció sobre los ríos. Qué hermoso, dice el texto que Dios nos planta encima de los ríos. Pero, a ver, piensa esto. ¿Por qué el Creador pondría los cimientos de tu vida sobre el agua? Aquí está el secreto. Dios no te puso sobre el río solo para sostenerte, sino para abastecerte. Porque es el río de la presencia de Dios. Es el río de la palabra de Dios, de donde obtenemos nutrientes para vivir, para crecer. Y donde ahí Dios te dice, no tengas miedo, te amo. Te tengo en la palma de mi mano. Quiero protegerte, quiero sostenerte. Cuando venga esa opresión en el pecho, quiero abrazarte, quiero recordarte cuánto te amo, que no estás sola, que di mi vida por ti, para sostenerte, para fortalecerte, para cuidarte. Y el Salmo 24 nos da la ubicación para que vivamos, y vamos a hacer un brinco ahorita. Aquí dice, acompáñame al Salmo capítulo 1, y es la promesa. Y me gusta cómo empieza el Salmo capítulo 1. Bueno, ya ahorita hablamos de que no queremos ser bonsáis en macetas. Pero ve lo que dice el Salmo capítulo 1, los primeros 3 versículos. Y esa es mi oración para mi vida, pero también es mi oración para tu vida. Dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Ve cómo empieza el 2, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. El 3, es. No dice se parece, dice es. Como árbol, ¿qué dice? Plantado. ¿A la orilla de qué? De un río. Que cuando llega su tiempo da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Ese es. Yo quiero ser un árbol plantado junto a un río. Yo quiero ser un roble junto al río de Dios. No un bonsái en la maceta de la religión y de la comodidad. Dios no te puso en el río solo para sostenerte, sino para abastecerte. Dios decidió que el cimiento de tu vida no fuera tierra seca,
sino que estuvieras edificado justo por encima de la fuente de la vida. Porque ¿qué hace el agua? El agua es vida. Una planta sin agua se muere, se marchita, se muere. Necesitamos ser alimentados constantemente y refrescados por el río de Dios, por el río de su palabra. El problema del bonsái no es que le falta tierra, es que está aislado. Depende de que tú vengas y le pongas las gotitas de agua. Pero cuando tú y yo estamos fundados sobre los ríos de Dios, escucha esto, tienes un suministro inagotable fluyendo debajo de ti. Un suministro inagotable de paz, un suministro inagotable de provisión, un suministro inagotable de restauración, un suministro inagotable de sanidad, un suministro inagotable de fortaleza. Esperando que tus raíces bajen a buscarlo. Ahí está Él, no se va a ir. El río de Dios no se va a ir, el río de su palabra no va a desaparecer, no se va a secar, pero ahí está. Pero tú y yo tenemos que ser intencionales en acceder a Él. Jesús, esa es la función del Espíritu Santo, enseñarnos y recordarnos las palabras que Él habló y lo que está escrito en la palabra de Dios. Y dice, a la palabra en hebreo aquí cuando dice a la orilla de un río, es la palabra Neharim, que significa corrientes activas, ríos que fluyen con fuerza. El agua de la maceta está estancada. ¿Qué pasa si le pones mucha agua a una maceta? Se va a... Pero los Neharim son esas aguas que corren, que traen vida nueva y que refresca tu vida cada segundo. El río de Dios refresca, su palabra refresca, su presencia consuela tu vida y mi vida. Escucha esto, tu espíritu no fue diseñado para el agua estancada, de la religiosidad, de la comodidad. Tu espíritu fue diseñado para la corriente viva y activa del Espíritu Santo. Como te dije al principio, al bonsái se le corta la raíz, ¿para qué? Para que no crezca, para que se quede en la maceta. Se le mutila para que sea un adorno. Dios no te quiere de adorno. Por eso Él te llama y me llama a mí a profundizar, a que echemos raíces. Esa raíz que rompe el suelo duro del egoísmo, de la incredulidad, de la desconfianza, del dolor. Y no se va a detener hasta tocar el agua de vida que solo Jesús puede ofrecer. Que dice, el que viene a mí no tendrá sed jamás. ¿Te acuerdas que le dijo eso a la mujer? Y te lo dice hoy a ti, me lo dice hoy a mí. Ven a mí. No vas a tener sed jamás. Esto nos lleva a una realidad práctica. Las raíces hacen su trabajo donde no lo podemos ver, en la tierra. Y sabes, a las raíces no les interesan cuántos followers tienes en redes sociales. A las raíces no les interesa cuántos likes obtienes en redes sociales. En otras palabras, a la raíz no les interesan los aplausos. Les interesa el agua. Nadie ve tu vida de oración secreta y le da like, ¿verdad? A tus momentos de silencio cuando estás ahí con las escrituras. No necesitas.
Pero te aseguro algo, que cuando oras en silencio, que cuando eres intencional en abrir la palabra de Dios, en pasar tiempo con Él, en buscarlo ahí en lo secreto donde nadie te ve, donde estás tú y Él solos, eso es nutrición invisible, porque no lo haces a la vista de todos. No lo haces para que todos vean que sí, ya cumplí, para que vean que sí tengo un devocional. No. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Tú cuando ores, enciérrate en el cuarto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Y por eso hoy me atrevo a asegurarte esto. Esa nutrición invisible es la única razón por la que existe un fruto visible. Te lo repito, la nutrición invisible es la única razón por la que existe un fruto visible. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Nutrición invisible. ¿De qué te estás nutriendo? ¿La única palabra es lo que escuchas el domingo? ¿O escuchas y reconoces su voz todos los días? Si yo te preguntara qué te habló Dios en la semana, ¿qué me responderías? Y si fuera más intencional y te dijera qué te habló Dios el lunes, qué te habló Dios el martes, qué te habló Dios el miércoles, qué te habló Dios el jueves, qué te habló Dios el viernes, qué te habló Dios el sábado, ¿podrías decirme una porción de la escritura que Dios te habló cada día? No me respondas. Pero esa es la nutrición invisible. Porque entonces cuando venimos a la vida real y nos enfrentamos a los mares, tenemos fruto. ¿Recuerdas lo que Dios dije? Quédense quietos y vean que yo soy Dios. Y dices, está bien Dios, dejo de luchar, me entrego, haz lo que tengas que hacer. No entiendo, me duele, sí, pero te creo a ti. Te creo. Señor, tú quieres que haga esto, tú quieres que haga lo otro, y Él te va a responder. Y puedes que me digas, Juan Marcos, o sea, es muy fácil y puede que es muy fácil que el árbol se vea bonito ante la sombra, ¿verdad?, de la comodidad. Pero Jesús advirtió que el sol de la prueba iba a salir. Y el sol no perdona raíces superficiales. Si no estás bebiendo a diario en lo secreto, te vas a secar en lo público. Si no estás bebiendo en lo secreto, te vas a secar en público. Es decir, vas a tener problemas para tomar decisiones. Ante la duda vas a creer que Dios te abandonó y que Dios te dejó. Y eso es mentira del enemigo. Porque el enemigo es el padre de mentiras y el enemigo quiere verte tirado en la lona, sin victoria, sin fruto. Él quiere verte atado a hábitos destructivos. El destino del bonsái depende del gotero, como te dije. Gotas pequeñas y controladas una vez a la semana. El destino del roble depende del río de Dios, el cual es abundante e inagotable. No nos conformemos con las gotas que caen desde este púlpito el domingo. ¿Para qué vivir de un gotero semanal cuando puedes tener acceso todos los días a su presencia? Cuando todos los días puedes escucharle a Él hablando a tu vida por medio de la palabra. Hemos hablado de fundamento y de un fundamento que da raíz y de la raíz. Pero ¿para qué sirve una raíz profunda? No es para quedarse, ¿verdad?, enterrado. El propósito de la raíz es producir algo. Y aquí es donde el Salmo 24 nos da el golpe, la estocada final a la mentalidad del bonsái. Vamos al versículo 5 y versículo 6 del Salmo 24. Dice, quien es así,
recibe bendiciones del Señor. Salmo 24, versículo 5. El Dios de su salvación le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El versículo 5 dice que el hombre de manos limpias y de corazón puro, el 4, perdón, recibirá bendición. Dice, recibirá. Versículo 5 dice, quien es así recibe bendiciones. No dice fabrica, no dice produce con esfuerzo, dice recibe. Quien es así recibe, no produce por sí mismo, no fabrica. Aquí está la diferencia entre el bonsái religioso y un árbol plantado. Las obras se fabrican desde afuera y huelen a sudor humano y esfuerzo para aparentar perfección. Y sabes, a la larga eso no es sostenible y a la larga te vas a cansar y a la larga eso se va a caer. Pero el fruto, ese se recibe desde adentro. El fruto huele a la savia santa del Espíritu Santo. Huele a la savia santa de la palabra de Dios operando en tu vida y en mi vida. Cuando tus raíces beben del agua de Dios, de la corriente de Dios, lo sobrenatural se vuelve natural. Provisión. Cuando tú no sabes, de pronto llega la provisión. Sanidad del alma, sanidad de las emociones y también la sanidad física. Puede llegar. Y creemos que Dios toca vidas. Así que deja de esforzarte, dejemos de esforzarnos por producir santidad. El fruto no es una conducta que tú imitas. Es la vida misma de Jesús brotando a través de ti como una consecuencia incontenible de tu intimidad con Él. Si no pasas tiempo con Él, no esperes tener fruto. Dar fruto es ese proceso donde el Espíritu Santo va quitando lo que sobra de ti hasta que lo único que sea visible sea Cristo. El fruto, dar fruto es ese proceso, te lo repito, donde el Espíritu Santo va quitando lo que sobra de ti hasta que lo único que queda visible sea Él. Y a veces hay una frase que dice, creo que es un canto que dice, basado en la Escritura, que dice, menos de mí, más de ti. Es eso. Es eso. Eso es dar frutos cuando mueres a ti mismo, cuando mueres a tus gustos personales, a tus preferencias, por abrazar lo de Dios, por abrazar lo que es correcto, por abrazar lo que proviene de Él. Entonces, cuando la gente te ve, le ve a Él, porque somos reflejo de Él. En el contexto del fruto del bonsái al viñedo, ve lo que dice el versículo 6, tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dije tal, pero quiero llamarte la atención antes. No sé si lo puedes ver. El texto cambia del singular al plural. Ve cómo dice, versículo 3, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? 4, dice, solo el de manos, singular, limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Versículo 5, otra vez en singular, quien es así recibe bendiciones del Señor, el Dios de su salvación le hará justicia. Y entonces versículo 6 hay un cambio. ¿Lo puedes ver? Tal es la generación, del singular al plural. Un bonsái grita, mírenme, admírame. Está aislado en su pequeña perfección individual. Pero Dios no está buscando un árbol solitario. Él está levantando una generación que implica vida compartida, comunidad, juntos. No, yo lo digo así, no somos llaneros solitarios.
Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Yo te necesito, Chuy. Yo necesito de Amanda. Chuy necesita de mí y Amanda necesita de mí. Nos necesitamos unos a otros. Esa es la vida cristiana. Si tú agarraras una vid y la plantas en tu casa, ahí la estás condenando, porque la maceta sí le va a dar seguridad, pero le roba el ecosistema para que pueda dar uvas. En un viñedo real, nadie crece solo. Se dejan que crezcan. Aquí las raíces se entrelazan bajo la tierra. En esta casa compartimos los nutrientes. En esta casa juntos soportamos el sol y juntos celebramos también la lluvia. Comunidad. Dios no te llamó a ser una maceta solitaria en un estante religioso. Te llamó a ser parte de un viñedo fértil, donde tu vida nutre la vida del otro. No trates de vivir tu fe encerrado en la privacidad de tu devocional. No es que Dios y yo nada más. No. Necesitas el viento. Necesitas del sol. Y necesitas de la comunidad. Nos necesitamos unos a otros. El bonsái es perfecto porque es controlado. No tiene defectos visibles porque es artificial. Dios nos llama al opuesto, a ser genuinos, a ser parte de esta generación. ¿Y qué significa ser parte de esta generación? Significa ser real, con cicatrices, con procesos, con crecimiento a veces desordenado, vamos a ponerlo así porque no sabes cómo por dónde, pero estás viendo crecimiento y entonces empiezas a ordenar tu vida. Eso sí, y entonces ya vivimos ordenadamente, pero así es la vida. Todos tenemos cicatrices. Todos hemos sido lastimados o heridos por alguien. No hay nadie que no pueda levantar la mano y decir, no, a mí nadie nunca me ha lastimado. Todos tenemos procesos. Quizá Dios te está pidiendo dejar algo, quizá Dios te está pidiendo que hagas algo, tú lo sabes. Pero quiero decirte algo, la maceta del individualismo te protege de que te lastimen, sí, pero te impide florecer. La maceta del individualismo, yo puedo, yo solo, no necesito a nadie más, no necesito de la comunidad de la iglesia, Dios y yo solo. Eso te impide crecer, te impide dar fruto. El viñedo, por el contrario, te expone, sí, pero te da vida. Porque das fruto juntos. Rompe el cristal de la apariencia. Atrévete a dejar de ser un proyecto individual, Dios y yo nada más. Deja de querer aparentar perfección. Todos tenemos asuntos. No somos perfectos, todos luchamos con el pecado. Pero conviértete en esa generación que busca el rostro de Dios junto con otros. Conviértete en esa generación que busca el rostro de Dios junto con otros. Sé un roble, no seas un bonsái. No seas un adorno, sé un roble. Si te vas a llevar algo hoy del tiempo juntos, que sean esas tres cosas. Fundamento. Dejamos el control, la maceta, para abrazar la soberanía de Dios. Nutrición. Dejamos el agua estancada por los ríos vivos de Dios. Comunidad. Dejamos el aislamiento del bonsái para ser la generación del viñedo. Hoy tienes una opción y nadie la va a tomar por ti. Tú y Dios nada más. Puedes seguir siendo un bonsái espiritual bonito por fuera, controlado por la religión, pero estancado por dentro, limitado por dentro, sin fruto. O puedes permitir que Dios rompa tu maceta y eso va a doler.
pero Él quiere romper tu maceta para plantarte junto a sus ríos de agua viva, para que puedas crecer sin límites, con libertad, con fruto. ¿Qué vas a escoger hoy? ¿La seguridad de la maceta, del bonsái, o la libertad del río? ¿Qué vas a elegir hoy? Oremos. Padre, hoy venimos delante de ti, reconociendo que a veces hemos limitado tu obra y tu mover en nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón por conformarnos con una fe de maceta, una fe que es pequeña, cómoda y controlada. Y Señor, hoy tomamos la decisión de romper ese molde. Espíritu Santo, te invitamos a que ahora mismo hagas lo que dice tu palabra en Efesios 3:17. Que por la fe Cristo habite con toda libertad y plenitud en nuestros corazones. No como una visita de domingo, sino como tú, Señor, el dueño de la casa. Te pedimos, arráiganos y cimiéntanos. Hunde nuestras raíces más allá de nuestras emociones, más allá de la superficie. Llévanos, Señor, hasta lo profundo, hasta tocar tus ríos de agua viva, tus corrientes activas. Que tu savia santa, Señor, empiece a fluir ahora mismo para cada vida que está aquí, Señor. Sana lo que está seco, despierta lo que está estancado, transforma nuestro esfuerzo, cambia nuestro esfuerzo humano para que sea fruto divino. Señor, hoy proclamamos que esta casa es tierra firme, tierra fértil, que mi vida es tierra fértil, que mi corazón es tierra fértil. Y Señor, queremos crecer en ti, no para nuestra fama, sino para la alabanza de tu gloria. En el nombre de aquel que es la vid verdadera, el nombre de aquel que es justo y verdadero, el nombre de aquel que limpia, sana, perdona y restaura, el nombre de aquel que nos da vida y abundancia, es que pedimos esto con humildad y dependencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.